Muy bien. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias. La verdad es que aunque hace un poco de calor en la calle, ¿verdad?, a la sombra y con un aperitivo y charlando con los amigos se está muy bien. Bueno, me vais a permitir, o me van a permitir, en primer lugar, que ajuste un poco el tiempo, porque, como dice un compañero mío, cada vez que un profesor universitario les diga que va a ser corto, les está mintiendo. O sea que no sabemos dar charlas de corta duración, ¿no? Y la otra es que nuestras clases duran 55 minutos, mis alumnos dirían que 1 hora. Entonces, la unidad de 20 minutos a mí me resulta difícil de gestionar. Bueno, después de dar las gracias, por supuesto, a CIC por darnos la oportunidad, ¿no?, de comentar un poco qué es lo que hacemos nosotros en la universidad, por supuesto también tengo que agradecer explícitamente a Viesgo. Ahora verán ustedes por qué, porque realmente lo que nosotros hacemos fuera de las aulas y de nuestros laboratorios fundamentalmente se hace gracias a que hay empresas que confían, ¿no?, en la capacidad de transferencia de los grupos de la universidad, y Viesgo ha confiado mucho en los últimos años, ¿no?, en nuestro grupo y por lo tanto debo de agradecerlo públicamente, ¿no? Bien, la siguiente cosa que debo también de justificar es qué pinta o qué hace un grupo de la universidad en un foro como este. Yo la verdad es que me sentía un poco incómodo. De hecho, cuando vi a Miguel con el micro tipo Madonna, le digo, como me lo ponga, no puedo volver a la escuela. O sea, porque, claro, esto se va a saber, ¿no? De manera que agradezco que pueda hablar con este micro normal. Bueno, no me enrollo más y voy a explicar. Lo primero es ¿cuál es la motivación? Hemos visto varias ponencias muy interesantes, pero hemos visto 2 ponencias que a mí me han gustado especialmente por la parte aplicada. La parte del Big Data a mí me encanta, pero la parte aplicada porque resume muy bien cómo 2 grandes corporaciones, yo diría muy grandes corporaciones, con músculo financiero, y eso significa también músculo técnico, ¿no?, y con muy buen criterio, son capaces de desarrollar proyectos muy interesantes, proyectos con unos resultados muy poderosos, ¿no?, tanto desde el punto de vista de la eficiencia energética en el segundo caso, como también en lo que tiene que ver con la balanza económica, ¿no?, en el primero, ¿no? Bien, entonces, ¿qué puede aportar una universidad aquí? Que ahora presentaré la foto de mis compañeros y verán ustedes que somos un grupo pequeñito. Somos un grupo pequeñito, entre 10 o 12 personas. Pues yo creo que el valor que tienen que ustedes darle a esto, que no es comparable en absoluto, ya digo, con una gran corporación, es que empresas de tamaño mediano, y no considero a Viesgo una empresa ni mediana ni pequeña, yo la considero una empresa muy grande, posiblemente la más importante que posiblemente tengamos en la región, en Cantabria, pero también fuera de Cantabria, pero que cómo la sinergia, ¿no?, entre un grupo de investigación de una universidad, o también podría decir que es capaz de hacer transferencia, ¿no?, hacia el tejido productivo, y también pequeñas ingenierías combinadas con empresas de tamaño pequeño o mediano, pues son capaces de encontrar soluciones a problemas, ¿no? Y eso es, digamos que este es el valor de mi presencia aquí, ¿no? Nuestro grupo, ya digo, oscila entre las 10 y las 12 personas, y esto depende, a veces 15, todo depende de la capacidad que tenemos para conseguir fondos, tanto de lo que tiene que ver en convocatorias públicas como con empresas privadas, y por lo tanto, ya digo, somos grupos pequeños. Con una ventaja: nosotros sabemos muy poco de los modelos de negocio, sabemos muy poquito también de herramientas muy específicas de gestión que utilizan habitualmente en las empresas, pero tenemos la suerte, para mí es una suerte, ¿no?, de que alguien nos paga para que nos dediquemos a hacer tesis doctorales sobre cómo se gestiona dinámicamente una línea o cómo se puede conseguir tener una mejor eficiencia energética en una instalación. Y por lo tanto tenemos gente, tengo compañeros que llevan dedicando los últimos 6 años de su vida a estudiar un problema con mucho detalle, ¿no?, sin distracciones. Yo ahora tengo unas cuantas, pero sin distracciones burocráticas, administrativas, que siempre, ¿verdad?, detraen, ¿no?, en tiempo. Bueno. Vale, el primer ejemplo que les voy a mostrar, y es el ejemplo con un poco más de detalle, porque además es el ejemplo más maduro que les puedo enseñar ahora mismo, tiene que ver con lo que se denomina la gestión dinámica de capacidad de las líneas, ¿no? Entiendo que este es un foro muy variado, donde hay personas de múltiples sectores, por lo tanto yo no voy a entrar en detalles muy técnicos, solo pretendo transmitir un poco la idea y sobre todo cómo hemos llegado a la solución final. Incluso yo les diría, para aquellos de ustedes que tengan interés
en los detalles concretos de cómo esto ha permitido, en este caso a Viesgo Distribución, mejorar la capacidad operativa, ¿no?, de la explotación de sus redes en ciertas condiciones, pues que contacten conmigo después de la reunión o con Miguel y les pondremos en contacto con las personas que tienen los detalles, ¿verdad?, del business case concreto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es la gestión dinámica? Pues básicamente se resume, a mí me gusta mucho esta transparencia, que la utilizamos con frecuencia en los congresos, y que básicamente lo que viene a decir es que el paradigma, en este caso de las redes de distribución, ha cambiado bastante en los últimos años. Es decir, siempre uno o ha visto, o al menos eso explicábamos a nuestros alumnos y nos explicaban a nosotros en las escuelas de ingeniería, ¿no?, que las redes de distribución eran el camino intermedio por gravedad entre las redes de transporte, ¿verdad?, y el consumidor final, de manera que la energía iba cayendo, ¿no?, casi verticalmente hasta llegar al usuario final. Bueno, pues en los últimos años, si uno observa la curva de la izquierda, puede ver que en algunos puntos de la red, ¿no?, los distribuidores se comportan como transportistas, ¿no?, es decir, que asumen el rol del transporte, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque en las redes de distribución existe una gran cantidad de generación distribuida. Y todos los que tienen parques eólicos o gestionan parques eólicos lo saben, ¿no? Los niveles de tensión a los que se conectan muchas veces pertenecen al dominio de la distribución, otras veces efectivamente al transporte, ¿no? Y eso hace que los flujos de potencia, que antes eran siempre negativos, ahora generan saldos que son positivos hacia el transporte, lo cual es un escenario un poco extraño, ¿no? La otra curva, la de la derecha, también es muy significativa, porque viene a decir algo así como la relación entre lo que ha aumentado la capacidad, las necesidades de capacidad en las redes de distribución respecto a lo que ha aumentado su capacidad real, ¿no? Y vemos que los saldos también se han incrementado, pues eso, en un 254% en un periodo relativamente muy corto, ¿vale? ¿Y cuál es la razón? ¿Qué razón es la que ha dado lugar a esto? Pues la que todos sabemos, ¿no?, y en un ámbito técnico no hay que explicar, es decir, la dificultad para construir nuevas infraestructuras hoy en día es realmente complicada, ¿no? Es complicada desde el punto de vista económico, es complicada desde un punto de vista técnico, pero luego hay otra serie de cuestiones sociales, ambientales, por las que las infraestructuras energéticas pues, no están muy bien vistas, ¿no? Nosotros, los americanos o los anglosajones en general, hablan mucho del concepto NIMBY, ¿no? Not in my backyard, ¿no? Es decir, no en mi patio trasero. Las infraestructuras energéticas son necesarias, pero realmente es difícil, ¿no?, ponerlas cerca de los núcleos residenciales, y esto genera problemas. Bueno, pues ¿qué soluciones hay? Las soluciones a esto pues serían, si no podemos hacer nuevas infraestructuras, podríamos potenciar las infraestructuras existentes, y la otra opción es que podríamos utilizar técnicas de gestión dinámica. Muy rápidamente, para no extenderme, repotenciar una infraestructura supone o bien aumentar su nivel de tensión, pero esto significa cambiar alturas de fustes, estudiar las servidumbres de paso y otra serie de cuestiones, utilizar conductores de alta capacidad, es decir, hacer pequeñas o grandes modificaciones sobre las infraestructuras existentes. Y la solución que tenemos a la derecha consiste en explotar dinámicamente las infraestructuras, y aquí es donde quiero llegar. ¿Y en qué consiste la gestión dinámica? Bueno, económicamente lo primero es que la inversión es mucho más limitada que intentar hacer una línea nueva. Lo primero que hay que decir es que esta técnica no pretende sustituir a las infraestructuras nuevas, es decir, hay situaciones donde es absolutamente obligado construir nuevas infraestructuras, pero hay otras situaciones donde las técnicas de gestión dinámica pueden suponer, si no un parche, una solución, mientras este problema pues, se puede ir gestionando de otra manera, ¿no? Bien. ¿En qué consiste, ¿no? Y esta es la parte más académica del asunto, pues básicamente consiste en que la temperatura de un conductor es un problema de equilibrio térmico, ¿verdad?, entre el calor que genera el propio conductor, fundamentalmente por efecto Joule, aunque habría que tener en cuenta la radiación solar y fenómenos de acoplamiento magnético, etcétera, y la energía que es capaz de disipar en función de las condiciones ambientales, ¿no? Bueno, me he olvidado también de la radiación solar, ¿no? Bien, entonces, en este balance energético, digamos que en condiciones de régimen permanente, el conductor alcanza una temperatura. Bien, de forma clásica, esa temperatura
digamos, se ha estimado para situaciones de explotación bastante conservadoras. Conservadoras me refiero a temperaturas ambiente elevadas, 40 grados, vientos proyectados sobre las líneas muy pequeñitos, del orden de 0,4 metros por segundo, cositas de este estilo, ¿no? Bien, en estas condiciones, realmente, que son condiciones que alguien podría decir, hombre, en el sur de España pueden incluso llegar a ser peores, pero en nuestro caso, en el noroeste peninsular, en la zona de Lugo, que es donde Viesgo tiene activos que tiene que integrar de generación, pues son condiciones que no se superan prácticamente en ningún momento del año. De manera que la solución a esto consiste en vez de utilizar condiciones estáticas y dimensionar los conductores, las líneas, para que sean capaces de transportar un valor fijo de intensidad, pues en este caso lo que hacemos es dotar de herramientas que sean capaces de monitorizar en tiempo real las condiciones ambientales, integrar unos modelos energéticos, y esos modelos son los que nos van a permitir estimar en cada momento qué corriente máxima es capaz de transportar el conductor. Esta es la idea, la básica. Por lo tanto, ingredientes para resolver este problema, pues básicamente sensórica, y entiendo que empecéis a ver ya a dónde vamos a ir a llegar, sensórica, fundamentalmente sensórica de medida ambiental, y también unos sensores un poco más específicos, porque son sensores para medir la temperatura en conductores de alta tensión, y esto significa que por cuestiones obviamente de aislamiento galvánico, etcétera, pues tienen que ser sensores un poquito especiales. Todo esto además en diferentes configuraciones, es decir, podemos tener sensores que se leen o que se comunican con los sistemas de almacenamiento y de gestión de datos a través de redes 4G, GPRS. Podemos también tener sensores que van a una especie de concentrador que luego se conecta a las redes a través de la Ethernet. Podemos tener estaciones de medida ambiental que lo mismo, ¿no?, utilizan las redes de comunicación de datos o que utilizan conexiones cableadas, la propia fibra de la red de distribución. Es decir, la solución es muy, muy variada y hay que disponer de una herramienta que sea capaz de integrar, ya digo, este tipo de sensores tan variados, ¿no? Bien, estos serían los ingredientes, el problema ya lo tenemos claro y la solución en este caso ha sido confiar en una herramienta. Nosotros comenzamos el proyecto con un piloto muy pequeñito en nuestro laboratorio. Obviamente esto permitía monitorizar una línea. Nosotros no somos especialistas en informática y Viesgo, digamos que se apoya habitualmente en CIC para la parte de outsourcing informático, utilizando IDBox, pues lo que hizo fue integrar, de hecho la idea es que en 2019 esté integrada toda la red de distribución de 132 kilovoltios, ¿de acuerdo? De manera que ya no es un piloto, sino que es un proyecto de explotación real y como tal, además, requiere pues, todo lo que tiene que ver con la legalización del proyecto, con las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, que ya digo que si algunos de ustedes son de este sector, pues pueden contactar después conmigo y les pondré en contacto con la persona que conoce los detalles, ¿no? Bien, ¿qué ventajas tiene la utilización de una herramienta? Yo lo digo desde el ámbito de la investigación. Si estuviera alguien aquí de explotación de red, lo diría desde el ámbito de la explotación. Bueno, lo primero es que es una herramienta muy polivalente que se puede utilizar con diferentes perfiles de uso, ¿no? Es decir, esta transparencia que ven aquí, o esta foto que ven aquí, esta captura a la derecha, tiene que ver con una visualización típica de lo que sería el centro de control de explotación de red, donde básicamente lo que tiene interés el centro de explotación es saber dónde está el límite estático, dónde está el límite dinámico, serían las curvas azul y verde, y dónde está la intensidad de la línea, es decir, dónde estamos, dónde podemos ir en situaciones de problema o en situaciones estándar y a dónde podríamos llegar cuando hacemos uso de la explotación dinámica de los recursos, ¿verdad? Tenemos también capacidad para hacer sinópticos muy simplificados, donde, claro, cuando uno tiene un piloto todo es muy sencillo, cuando uno intenta, monitorizar toda una red de 132 kilovoltios, pues entonces lo que sucede es que tenerlo todo en una pantalla es muy complicado. Entonces uno tiene que ir a herramientas en las que pueda tener elementos que cambian de color si hay una alarma, por ejemplo, porque nos aproximamos al rate estático, o que se ponen en rojo si hay un fallo en un sensor de medida, es decir, cuestiones ya relacionadas con la explotación del negocio, ¿no?, de una forma ágil. Esta sería un poco la visión de los técnicos de gestión de red. La visión de la investigación es distinto. Cuando uno define los rates estáticos, uno tiene que poder utilizar
datos históricos de varios años, y eso significa que tiene que poder acceder con cierta fluidez, utilizando herramientas, aquí se han citado antes, ¿no?, ya varias veces, pero nuestra herramienta habitual en la universidad pues es MATLAB bueno, quien dice MATLAB, las herramientas open source equivalente, por ejemplo Octave, pero ahora estamos empezando a desarrollar mucho utilizando Python o utilizando R para la parte estadística, y también necesitamos que este tipo de herramientas se puedan encajar con cierta agilidad en este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, pues no hemos tenido ningún problema, es decir, que los algoritmos que nosotros hemos desarrollado de la parte, vamos a decir así, de cálculo térmico, nosotros lo proporcionamos como una librería que CIC integra rápidamente en sus sistemas, es decir, que por eso digo que puede considerarse, yo creo, un buen ejemplo de sinergia, ¿no?, entre la parte más académica de conocimiento y la parte más industrial de aplicación, ¿no? Este es otro ejemplo, ya para terminar, del listado de señales. Yo creo que todo esto se ha visto ya reiteradamente. No es un problema especialmente complejo en términos de número de señales, es decir, uno siempre tiene muchas y además muchas señales derivadas con mucho coste computacional, pero no es un problema especialmente complejo. Antes citaban el número de puntos de medida, ¿no?, en un gran complejo de oficinas, y seguramente en términos de sensórica, si uno pretende integrar todo, hablaríamos de volúmenes muy grandes. La ventaja que tiene IDVOS es que, bueno, aparentemente es un saco sin fondo, ¿no?, en términos de capacidad. De manera que, y luego hay otra cosa que a nosotros siempre nos ha sorprendido mucho, que es la capacidad para hacer análisis de largo plazo y análisis de muy corto plazo. Esta es otra cosa que es muy interesante, porque lo que les comentaba antes, ¿no?, el análisis de las capacidades a las que uno se cae por gravedad cuando falla la sensórica, requiere, obviamente, por el comportamiento estacional de las condiciones ambientales, analizar no un año, sino debería de analizar varios años. Por lo tanto, hablamos siempre de volúmenes muy grandes de datos, ¿no? Bien, bueno, decirles con esto que yo creo que tenía por aquí la chuleta, no se me ha olvidado, pero por darles algún dato concreto, ¿no?, aunque ya digo que esto prefiero que lo comenten ustedes con los técnicos de Viesgo, pero básicamente esto ha permitido reducir los vertidos de renovables, que era uno de los problemas que yo incidía al principio, es decir, la no posibilidad de integrar toda la producción eólica debido a restricciones de capacidad, es decir, decirles a los parques que viertan renovable o que paren parte de sus generadores, pues eso se ha reducido en la zona del noroeste español, en la zona atendida por Viesgo Distribución, a menos del 2% respecto a lo que sucedía 4 años antes, ¿de acuerdo? O sea que esto ya es una ganancia en términos generales, sobre todo, ya digo, en favor de la integración de la energía renovable en la red, ¿no? Y ahora estamos ya hablando de tasas de uso de esta tecnología que va alrededor de las 600 horas anuales el año pasado. Es decir, que durante más de 600 horas hemos conseguido, o se ha conseguido, explotar en dinámico redes de distribución. Bueno, ya efectivamente me estoy pasando de tiempo, pero estos dos problemas que voy a comentar ahora son problemas que están todavía en fase de desarrollo, por lo tanto voy a ser muy breve, ¿no? Bueno, el primero tiene que ver con la gestión de los activos básicamente con los activos de distribución y con la capacidad para integrar, ¿no?, los elementos de protección. Es decir, bueno, pues en las redes de distribución los elementos de protección juegan un papel clave para operar las redes, y uno de los grandes problemas que se tiene es que estos elementos de protección son de muy diversa índole, de diferentes fabricantes, diferentes tecnologías, y aquí me gustaría insistir que una de las bondades que tiene IDVOS es la capacidad también para interaccionar, capacidad que ya he dicho antes que a nosotros nos ha demostrado integrando estaciones meteorológicas, sensores de diferentes fabricantes, también para integrar elementos de protección de diferentes fabricantes, ¿no? Y esto es otro problema que es bastante importante, porque no todos los fabricantes permiten una integración ágil de sus sistemas en los SCADA, ¿no? Y el poder tenerlo todo junto pues facilita. Bueno, el problema básicamente consiste en detectar faltas y localizar los puntos de falta. ¿Por qué es importante para las distribuidoras? Pues es obvio, ¿no? Porque esto permite acortar los tiempos de reposición y, sobre todo, además permite focalizar muy bien a dónde tienen que ir las brigadas cuando existe un problema a resolver el problema. Es decir, que la localización precisa del punto de falta es un tema importante. Ya digo, por tiempo de reposición, por coste, incluso por seguridad, ¿no? Bien, nosotros hemos desarrollado también en base a algunas normas, sobre todo IEQ y algunos otros procedimientos, mecanismos o algoritmos para la detección y localización de la falta, y lo que hacemos es, a través de los datos que integran los sistemas de protección
que, ya digo, se pueden conectar a través de IDVOS, a través de lo que llaman los conectores, nosotros somos capaces de estimar los puntos de falta y complementar la información proporcionada por las propias protecciones, ¿no? Este sería un poco el esquema, muy simplificado, pero que se ajusta bastante bien a la idea. Y ya muy rápido, para terminar, otro tercer problema, ¿no?, en el que hemos colaborado, que tiene que ver con como pone ahí, ¿no?, la justificación de pérdidas técnicas versus fraude. Bueno, quizá hubiera sido menos sensacionalista decir técnicas versus no técnicas, ¿no?, porque en realidad las pérdidas no técnicas pueden ser efectivamente por fraude, y esto es lo que es más llamativo siempre, pero también puede ser por problemas de averías en los contadores o por problemas de fallos en el conexionado, es decir, otras cuestiones que no son estrictamente las pérdidas técnicas que nos han explicado siempre de Joule en el cobre o en el aluminio, y de Foucault o de histéresis en los circuitos magnéticos, y que hay que considerar también, ¿no? Bueno, entonces, básicamente aquí el problema consiste en, a partir de los datos proporcionados, en este caso, ¿no?, por la conexión de IDVOS con las bases de datos de las que disponen, por ejemplo, las distribuidoras, ¿no?, se pueden recopilar las curvas de carga, la frecuencia ya de los datos, ya sean curvas horarias, cuarto horarias, depende del punto de medida y del tipo de tecnología. Entonces, con esos datos es posible estimar cuestiones como, bien, el análisis de la agregación por periodos de facturación y por centros de transformación, compararlo con lo que dice la normativa, que serían las pérdidas técnicas medias, porque aquí saben ustedes que hay problemas todavía por resolver, como es la estimación directa, ¿no?, la estimación precisa, ¿no?, de lo que serían las impedancias de la parte de distribución que va desde el transformador, ¿verdad?, hasta el contador, ¿no?, lo que en las telecomunicaciones llaman de last mile, ¿no?, o de gold mile, lo que es la última milla, ¿no?, para llegar al consumo, y esto, ya digo, que dificulta, ¿no?, el poder estimar con precisión las pérdidas. Bueno, la idea sería que con la agregación de los datos de los contadores en cliente, es decir, en usuario final, y los datos agregados de los puntos de medida en los secundarios de los transformadores o en los centros de transformación, se puede primero estimar la pérdida real por diferencia y compararla con las pérdidas técnicas y con las reglamentarias. Y a partir bueno, aquí está resumido muy detalladamente, pero por hacernos una idea, ¿no? Ahora pondré una gráfica. A partir del estudio de los patrones de diferencia, que tiene que ver con lo que hay respecto a lo que debería de haber y su comportamiento en condiciones estacionales, es decir, cuando hay puntas de calor, puntas de frío, etcétera, se puede llegar a detectar pues que hay mucha probabilidad de que haya fraude o de que haya un comportamiento incorrecto, incluso en algunos casos detectar problemas en el conexionado de los elementos de medida, ¿no? Bueno, esta es una curva típica, ya digo, que muestra la diferencia entre el valor agregado y el valor real en un perfil razonablemente constante, lo cual podría darnos lugar, si esa diferencia es pequeña, que todo va bien, o si esa diferencia es muy grande, podría darnos una idea de que haya algún tipo de problema, ¿no? Bueno, pues yo con esto ya termino. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. No sé si habría alguna cuestión.